Para mí es un honor estar en esta tarde con ustedes. Básicamente, yo creo que parte del trabajo que ha hecho Colombia es, primero, tiene la ley anticontrabando, que es una ley que modifica el Código Penal y endurece las penas del contrabando, del favorecimiento del contrabando, del fraude aduanero y vuelve estos delitos, algunos ya lo eran, otros no, delitos fuentes del lavado de activos, delitos precedentes del lavado de activos. Entonces, por esa parte, pues hace una labor en donde endurece las penas y crea unos delitos y alimenta el lavado de activos con estos delitos. Adicionalmente, podríamos llegar a afirmar pues que tiene, que también basado en esta ley anticontrabando, la autoridad aduanera desarrolla un plan anticontrabando con planes de choque con énfasis en el control de ingreso, en el control previo y en el control simultáneo que realiza la autoridad aduanera y basado un poco en los productos que son sensibles. Y también estructura un sistema de gestión de riesgo. El sistema de gestión de riesgo, y voy a compartir acá con ustedes unos breves slides. Creo que aquí ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Ese sistema de gestión de riesgos de la DIAN lo que busca es prevenir y combatir el uso o destinación del comercio para fines ilícitos que atenten contra la seguridad nacional. Entonces, este sistema de gestión de riesgo aduanero inicialmente, y ahora les menciono más adelante el porqué aduanero inicialmente, está estructurado y está establecido en nuestro estatuto aduanero, en nuestra regulación aduanera, en el decreto 1165, y define igualmente lo que es riesgo y dice que el riesgo es la probabilidad de incumplir cualquier normatividad aduanera y cualquier normatividad administrada por la autoridad aduanera. Cuando hablamos de cualquier normatividad administrada por la autoridad aduanera, amplía ese espectro a todo el tema tributario internacional y de cambios internacionales. Por eso les digo que en primera instancia es aduanero, pero que abarca las otras obligaciones de la administración. Y ese sistema de gestión de riesgos analiza tanto a usuarios como a operaciones, como a mercancías. Entonces, cuando vemos usuarios, mira el estado de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias de los usuarios con la administración, mira la solvencia económica de estos usuarios, mira el origen de fondos de estos usuarios, mira el estado de cumplimiento de esas obligaciones, la solvencia económica necesaria para el cumplimiento. Cuando lo miras desde la óptica de las operaciones, mira quién está interviniendo en esas operaciones, en esa cadena de suministro, quiénes son esos actores, y mira las características propias. Con este sistema, básicamente, la DIAN se centra o lo está utilizando para calificar usuarios aduaneros, como por ejemplo, y calificar actores dentro de la cadena, como por ejemplo el operador económico autorizado. El operador económico autorizado en Colombia pasa por un filtro de sistema de gestión de riesgos, precisamente por lo que es el actor de más alta confianza con la DIAN. Igualmente, el usuario apto, que es como el segundo en confianza con la autoridad aduanera, también pasa por un análisis de gestión de riesgo. El exportador autorizado pasa por un análisis de gestión de riesgo. Los centros de distribución logística internacional y las zonas francas pasan por un análisis de gestión de riesgo. ¿Y todo con qué fin? Con el fin de combatir ese comercio ilícito. Y en materia de operaciones, dependiendo de la sensibilidad del producto y dependiendo incluso de quién es el actor dentro de esa cadena, pues se activa la selectividad y ahí es cuando se ejerce ese control en la fase previa y en la fase de control simultáneo. Y posteriormente, basado también en este sistema de gestión de riesgos, la administración aduanera elabora o desarrolla programas de fiscalización para desarrollar en ese control posterior. Y pues es precisamente esto lo que les estaba mencionando, control previo, control simultáneo y control posterior. En control simultáneo se da la selectividad y en control posterior todos los programas de fiscalización. Esto, como les menciono, acorde a esa calificación ya de ese perfilamiento de riesgo. Como decía en alguna época la directora de gestión de riesgos de la DIAN de hace unos 3 años aproximadamente, decía, es que la mercancía como tal no delinque, el que delinque es el sujeto. Entonces tenemos que ir y también perfilar
el riesgo de ese sujeto, no solo la sensibilidad del producto, no solo si estamos hablando de un producto sensible, como puede ser el licor, eh, cigarrillos, como puede ser textiles, confecciones o calzado, sino también tenemos que mirar a ese sujeto. ¿Y eso con qué fin? Con el fin de poder establecer si se califica a ese sujeto de alto, medio o bajo riesgo. De forma reciente, y me devuelvo posiblemente a lo que inicialmente les mencionaba cuando les decía que inicialmente es un tema aduanero, después les decía que mirábamos las obligaciones que se cumplían en otros temas, como era el tributario internacional y cambios internacionales. De forma reciente se ve en uno de los decretos que el gobierno nacional expidió para enfrentar la pandemia que estamos viviendo, el COVID-19. Uno de esos decretos fue el de las devoluciones de saldos a favor en materia tributaria. Y ese decreto es uno de los primeros pinitos en donde se observa que a esos actores, a ese actor que iba a solicitar la devolución, ponían como requisito el paso por el sistema de perfilamiento de riesgo. Entonces, ese perfilamiento de riesgo es uno de los mecanismos, junto con esa ley anticontrabando, junto con el plan de choque y junto, obviamente, con otras aristas que ha desarrollado la Administración de Aduanas y el gobierno colombiano, son mecanismos para combatir ese comercio ilícito. Y este sistema de gestión de riesgos adicionalmente quedó blindado mucho más con la última reforma y en algunos campos criticado por este blindaje, con la última reforma tributaria, en la medida en que señalan que por ser temas de información, de reserva, pues que afectan la seguridad nacional, son temas de reserva, tienen reserva. Por lo tanto, yo no podría ir y preguntar, ¿y yo cómo estoy perfilada? ¿Yo soy alta? ¿Yo soy media? ¿Yo soy baja? No, ¿por qué? Porque va en contra de esa seguridad nacional y por lo tanto se estableció una reserva en la última, en la última reforma tributaria. Eso por ese lado. Por el otro lado, nosotros también, diferentes autoridades, no solo la Administración de Aduanas, no solo pues, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, sino las supersociedades con la circular básica jurídica, la Supertransporte, juegos de azar y otros sectores han establecido mecanismos de prevención de lavado de activos para ser desarrollados por parte de los usuarios. Entonces son mecanismos, son sistemas basados en riesgo que buscan la prevención del lavado de activos y busca que el usuario prevenga y blinde su compañía, blinde sus empleados, sus representantes legales y su junta directiva para ser utilizados como medio para lavar activos. Entendiendo ese lavado de activos no solo como el delito definido, sino todos los delitos precedentes que alimentan ese lavado de activos. Entonces, básicamente yo creo que esos son algunos de los mecanismos que Colombia ha desarrollado para prevenir el comercio ilícito. Sí, está súper interesante realmente porque, claro, ustedes, su normativa colombiana atañe mucho la parte tributaria con la parte aduanera, lo cual hace, que el sujeto a fiscalizar, en este caso, no solamente diga, bueno, ya me saqué la mercancía de contrabando, entonces ahora estoy tranquilo de que ya no tengo a la autoridad aduanera encima mío, sino que también tiene la autoridad tributaria que le puede seguir algún tipo de proceso de control posterior, fiscalización, demás, a decir de dónde provienen estos valores, estas ganancias. Entonces me parece interesante porque, claro, hay una sinergia. Eso también creo que se debe al hecho de que la DIAN compone a la administración aduanera y a la administración tributaria en un mismo ente, ¿no? Cosa que en Ecuador se ha buscado hacer. Hay un decreto de austeridad para unir a las dos instituciones, pero bueno, todavía no se ha dado, no sé si en algún momento se dará. Tengo igual algunas preguntas que les voy a hacer a medida que vaya pasando el tiempo, pero muy clara y muchísimas gracias, Silvia, por tu intervención. Ahora, John, tú desde la parte pública, quisiera un poco conocer
desde la parte pública las acciones, no solamente la normativa como explicó Silvia Paula, sino también las acciones que tú pudiste encabezar y que fuiste testigo, cómo se frenó o se ha combatido este fenómeno del contrabando y el comercio ilícito en Colombia. Bueno, muy buenas tardes. Sonsoles, nuevamente agradecerte esta oportunidad de poder participar en tan importante evento. Un saludo especial a mis compañeros de acá de panel. Pues efectivamente Silvia Paula hizo un interesante, digamos, marco conceptual y jurídico en lo que Colombia ha venido aunando esfuerzos para poder combatir contra el contrabando y aquí no solamente nos enfocamos en ese tema aislado de que la autoridad aduanera se dedica a investigar o se dedica a, digamos, a luchar frente a este fenómeno del contrabando aislado, sino que del contrabando se desprenden y se derivan otras conductas punibles. Pues comenzamos un poco nosotros de pronto para hacer una referencia, cómo fue que a partir de la Policía Nacional, a partir de unas necesidades de la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, se fue incorporando y entonces ya, como tú has dicho, o sea, comenzamos a tener una sinergia de instituciones. Entonces, más o menos a partir del año 1999, se firma un convenio entre el Ministerio de Hacienda y la Policía Nacional para incorporar la Policía Nacional al servicio de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Entonces, de ahí ya comienza a darse forma a lo que es la Policía Fiscal Aduanera. En ese momento también surge una evolución normativa y más o menos en el año 2008 surge un decreto presidencial, decreto 4048, donde la Policía Nacional o los miembros que están al servicio de la DIAN forman una dirección dentro de la DIAN. Entonces ya tenemos, estamos alineados a nivel de la DIAN como una dirección de gestión. ¿Eso qué permitió? Que de una u otra forma tuviésemos competencias, porque inicialmente la policía brindaba, era un soporte y apoyo a las operaciones de control aduanero. Ya con esta incorporación, lo que se hizo fue darle esa posibilidad a que los miembros de la Policía Nacional, a través de esa dirección, se otorgaran facultades para hacer controles aduaneros en el territorio aduanero nacional. Específicamente, pues esos controles enfocados en zonas secundarias y apoyando también en zonas primarias, previa solicitud de la DIAN. Por ejemplo, ocurre en el Aeropuerto Internacional Dorado, como zona primaria, apoyamos y hacemos operaciones conjuntas con la DIAN. Lo mismo pasa y ocurre en puertos y en el tema de algunos pasos fronterizos donde estamos ubicados con funcionarios de la DIAN apoyando esas operaciones de comercio exterior, de control al comercio exterior. Nosotros comenzamos a identificar, y yo acuño aquí una frase muy importante que el director de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, el doctor Bruce McMaster, ha acuñado, y él ha dicho en diferentes escenarios que el contrabando de hoy es similar o era lo que en los 90s era el narcotráfico. ¿Por qué? Porque este delito comenzó a trastocar otras situaciones de un simple comercio ilegal a tener ya relación, como Silvia Paula ya pues lo dijo muy acertadamente, pues vemos cómo a través del contrabando se tienen otros delitos fuentes, ¿no? Delitos como el lavado de activos, ya también tenemos que ese contrabando no solamente es una persona, sino que ya hay un grupo de personas, es un tema de un concierto para delinquir y que con la ley anticontrabando se lograron tipificar esas conductas punibles. Por ejemplo, la receptación del contrabando. Y algo importante que yo quisiera también traer a colación tiene que ver precisamente con que había muchas autoridades, cada quien como haciendo su trabajo por aparte, pero no había, en ese momento no existía previo a la ley anticontrabando un órgano que pudiera como articular ese tipo de esfuerzos de las instituciones. Entonces la misma ley nos ordena crear un comité, una comisión interinstitucional de lucha contra el contrabando. ¿Esto qué permitió? Que se unieran diferentes instituciones como la autoridad sanitaria a través del INVIMA, la autoridad agropecuaria a través del ICA y diferentes autoridades de la Fiscalía General de la Nación. Involucramos ya un grupo de instituciones que de una otra manera tienen un frente común para
a luchar contra este fenómeno. Entonces, digamos que a través de todo esto, ¿cómo se ha traducido? Yo traigo de pronto aquí unas cifras muy interesantes dadas por la Policía Fiscal Aduanera. Por ejemplo, en el año 2019 se cerraron con aprehensiones de más de 237.000 millones de pesos, que equivalen más o menos a 65 millones de dólares aproximadamente. Entre los años 2018 y 2019 se lograron la desarticulación de 86 redes criminales con la captura de 468 personas. Entonces, esto ha logrado de una otra manera que el fenómeno del contrabando se haya logrado reducir un poco y, dicho por la misma autoridad, se logra en el año 2018 tener una cifra de reducción de cerca del 30%. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se llegó? Se articuló todo un componente y una estrategia. Esa estrategia tiene unos pilares. Un pilar a través del componente operacional, otro a través de un componente de análisis y verificación de información y otro componente fundamental que es a través de los procesos judiciales, y el fundamental, y me parece que dentro de la experiencia que yo tuve, es el componente intergremial. Unir a los gremios para que nos conozcamos, porque nosotros teníamos desconocimiento de muchas cosas, a pesar de ser autoridad de control, nosotros desconocíamos, por ejemplo, cómo identificar un producto falsificado, cómo llegar y capacitar a nuestra gente para que los controles fueran mucho más efectivos y más selectivos. Entonces, esto lo voy a ir abordando un poco a través de la charla, pero pues me quiero detener en cada uno de estos 4 aspectos que yo los traje, porque eso es una macro estrategia. Querido, me parece. Entonces, esto de una u otra manera permitió que pues, nos unieran, ¿no? Tuviéramos una sinergia interinstitucional, tuviéramos de una u otra manera también un conocimiento del fenómeno, logramos estructurar los eslabones de la cadena del contrabando y el comercio ilícito. Eso lo hicimos con los gremios. O sea, comenzamos a identificar cada uno de los actores, cada uno de esos componentes, cómo era el contrabando a través de puertos, cómo es el contrabando a través de zonas de frontera, cómo es el contrabando ya en la disposición final a través de la comercialización, de la distribución y de la venta. Entonces, eso lo hicimos a través de unas mesas de trabajo con los gremios y logramos identificar cada uno de los eslabones. ¿Qué nos permitió hacer también este tema? Una caracterización del fenómeno. Ese fenómeno nos indica que cada producto, cada zona tiene una condición particular frente al comportamiento del fenómeno. No es lo mismo el fenómeno del contrabando de textiles al fenómeno del contrabando de perecederos. No es lo mismo el fenómeno del contrabando y el comercio ilícito de medicamentos, que también es supremamente delicado. Llegamos a identificar estructuras que a través no solamente del contrabando, sino de la falsificación de estos productos comercializaban de manera ilegal. Y pues gracias a esa articulación, a esa sinergia, pues logramos entender que cada punto y cada elemento tiene una connotación totalmente diferente. Entonces, bajo ese contexto, comenzamos entonces con un componente operacional. ¿Qué hicimos? En primer lugar, indudablemente, pues la Polfa tuvo 14 sitios o divisiones que llamamos nosotros en diferentes partes del país, principalmente en aquellas ciudades donde se han identificado el comportamiento bastante importante frente al comercio, y que detrás del comercio pues viene lógicamente el comercio ilegal. Pero dentro de ese componente operacional, algo importante de haber involucrado a la Policía Nacional es que a través de las estrategias de lucha contra los delitos que afectan a la seguridad ciudadana, se logró incorporar dentro de las estrategias de la Policía Nacional la estrategia de lucha contra el contrabando. ¿Y qué importante esto? Porque no solamente pues, entendemos que no tenemos la capacidad operacional para tener hombres en todo el país de la autoridad aduanera, sino que articulamos a los miembros de la Policía Nacional para que también dentro de esa estrategia nos ayudaran a identificar los puntos y poder articular con información. Importante eso, y pues eso nos ha permitido poder dinamizar los resultados. También pues como tenemos una zona bastante complicada y porosa, por ejemplo con el tema de Venezuela, tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera, se articularon en ese momento, antes pues de que se diera esa ruptura de las relaciones entre ambos países, logramos articular unos centros binacionales de intercambio de información, y ese mismo modelo lo replicamos también con la zona del Ecuador. En Ipiales tenemos una unidad, una división de la Policía Fiscal Aduanera,
y allá constantemente la Policía Nacional con la Policía Fiscal Aduanera hace comunicación permanente con sus pares en Tulcanes y en diferentes partes donde ellos están haciendo operativos incluso casi que simultáneos. Y eso ha permitido que de una otra manera pues se logren identificar esos pasos ilegales, dinamizar algunos aspectos que estaban dándose en frontera, incluso organizaciones que ya estaban enquistadas allá en el tema del tráfico ilegal de mercancías y todo lo que concierne al comercio ilícito. También nosotros logramos articular con los diferentes entes unos enclaves o unos puntos de las vías nacionales que son ejes estratégicos. Y ahí con fuerzas militares, con la autoridad aduanera, con la autoridad sanitaria, y se hacen unos puestos de control que fueron o anclados para que sea un control simultáneo. O sea, y tengamos, digamos, esa competencia para que cada uno desde su punto de control, pues podamos hacer una mayor, o podamos abarcar un poco más el tema y no solamente quedarnos con que nos presentan un documento, pero bueno, venga para acá y si tiene los requisitos que tiene la autoridad sanitaria, no los cumple, si los cumple, entonces tenemos a la mano la persona que nos puede determinar en el punto la situación y eso nos ayuda a mejorar los controles. Entonces, esto básicamente pues con lo que tiene que ver con el componente operacional. Y algo importante que acuño también de la presentación de Silvia, y es que aquí se lograron también articular dentro de ese plan choque esas intervenciones a esos puntos que se lograron identificar como puntos vulnerables sobre el tema del comercio ilegal. Entonces aquí viene algo importante que se desarrolló con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que son las visitas, se denominan visitas TASI, visitas tributarias, aduaneras, cambiarias e internacional. Entonces, como tú decías, Sonsoles, que la gran ventaja que tenemos acá en el país es que tanto la autoridad aduanera como la autoridad tributaria, pues tenemos una sinergia y una comunicación permanente y esto nos permite que dentro de esas operaciones ilegales no solamente está el tema del contrabando, hombre, venga para acá y detrás de ese contrabando también está la evasión de impuestos, está también todo este fenómeno que de una u otra manera nos afecta al país, la evasión de impuestos, el tema de que se deja percibir esa competencia desleal también. O sea, aquí comenzamos a articular y a través de esas visitas TASI logramos dar unos golpes bastante importantes. Ya lo que tiene que ver con el componente de análisis y verificación de información, comenzamos a generar con los gremios un espacio de confianza. Y esto se logró a través de la línea anticontrabando, de unas reuniones estratégicas con diferentes agremiaciones en las denominadas mesas anticontrabando. Logramos también una articulación con la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, importantísimo porque de ahí salieron y se desprendieron sendos procesos que de una otra manera estaban ahí aislados y se le enrutaron realmente hacia donde la autoridad judicial pudiera llegar con éxito a atacar estas organizaciones. Logramos algo importante también y de la parte como está la modernización de la DIAN, nosotros logramos articular un sistema de información, el sistema Percebo. ¿Qué logramos con ello? La articulación de unas fuentes de información públicas y privadas a través de convenios y logramos tener y poder correlacionar datos, poder hacer minería de información y poder tener también, pues, identificar esas estructuras a través de ese análisis inteligente. Así como, vuelvo y me revuelvo de pronto a la frase inicial, o sea, así como se atacó el fenómeno del narcotráfico y de acá, pues, infortunadamente el tema de subversión, también necesitamos darle un componente robusto para poder darle esa lucha contra el contrabando y el comercio ilícito, porque nosotros sabemos que son estas empresas criminales, como las logramos identificar, pues ellos cumplen con todos los requisitos y con todo lo que está establecido en la norma. Pero entonces, aparentemente, con esa apariencia hacen una cantidad de operaciones. Por ejemplo, ¿qué logramos identificar? Para citarte aquí un caso particular, logramos, por ejemplo, en el contrabando de que utilizan medios de transporte público, identificar, por ejemplo, un bus, una placa de un bus de transporte público, en el cual se habían hecho aprehensiones en más de 200 veces, el mismo vehículo, el mismo conductor. Entonces ya aquí no es solamente que la mercancía la transporta el señor por una encomienda, sino que ya se prestaban para ese fin. También detectamos en el momento antes del decreto 1165, antes del 390 había
una regulación aduanera que teníamos la figura premium, que eran los WAP, los usuarios aduaneros permanentes, y pues encontramos que infortunadamente habían organizaciones delincuenciales que habían logrado obtener la WAP. Entonces aquí viene algo importante que decía Silvia Paula. O sea, no teníamos como esa forma de poder verificar quién podía ser ese usuario, que era el usuario premium, que ahorita pues lo tenemos con los diferentes, con el OEA, con el ALTES. Entonces, ahorita pues ya hay un poco más de control y de protocolo al momento de entrar a revisar esos operadores. Entonces, llegamos a tener casos donde hacían operaciones, sendas operaciones de comercio exterior. Tuvimos un caso de una organización donde encontramos movimientos en un solo año, más de 35 millones de solo importaciones, y cuando empezamos a revisar el tema puntual, pues vimos cómo a través de esta figura, de este usuario de confianza que tenía la autoridad aduanera, pues vulneraban los controles, porque prácticamente esas personas no tenían controles al ingreso, ellos tenían levantes automáticos sin ninguna restricción. Entonces ahí comenzamos a detectar que detrás de este fenómeno ilegal, pues había otro fenómeno que se están enquistando dentro de nuestro sistema legal. Entonces, para poderlos llegar a identificar, pues necesitamos tener el apoyo de la tecnología. Entonces, a través de los sistemas de información logramos obtener, identificar ese tema importante. Ya en el componente de investigación criminal, nosotros generamos la necesidad de tener un componente de peritos expertos. Creamos un grupo en el cual, a través de la Policía Nacional, y por eso hablo de las bondades de la Policía Nacional, pues la Policía Nacional incorpora profesionales. Tenemos oficiales que son contadores, que son economistas y que estaban cumpliendo estas funciones. Entonces, ¿qué se logró articular? A través de la Policía Nacional, traer estas personas profesionales y crear ese grupo a través en el cual pudiéramos brindar ese soporte de investigación. Porque, pues, lógicamente, cuando tú tienes una empresa que aparentemente te hacen todas tus operaciones de comercio exterior legales, pero cuando tú no tienes ese componente experto pericial, pues te pasan de agache, como decimos acá coloquialmente. Esas empresas llegan y comienzan a hacer sendas operaciones y nos comienzan a legalizar acá situaciones donde infortunadamente pues el desconocimiento y la falta de pericia pues nos estaba a nosotros dejando ver el fenómeno no desde la perspectiva de todo el complejo, sino simplemente por temas aislados. Entonces logramos tener esa situación. Aquí hay algo muy importante, fue la identificación de estructuras, y entonces a través ya con nuestros peritazos logramos identificar estructuras y clasificamos esas estructuras. Entonces había unas estructuras que tienen operaciones que son transnacionales, hay otras que tienen estructuras que tienen operaciones de orden nacional y otras de orden regional. Y entonces asimismo se comenzaron a desligar investigaciones. Entonces, grupos de tareas especiales para las operaciones o para estructuras que son dedicadas al fenómeno transnacional y nacional, y ya pues en otro grupo a nivel regional, pues con las divisiones generamos esos compromisos con Fiscalía y se comenzaron a articular, y pues de ahí tenemos los resultados de las desarticulaciones de esas estructuras. Algo importante tiene que ver también esa alianza que hizo con la agencia ICE de los Estados Unidos, que ha permitido y nos ha logrado y nos ha dado resultados contundentes, sobre todo lo que tiene que ver con el tráfico de divisas, porque en El Dorado nos estaban entrando bastantes casos de personas ingresando dinero, al parecer producto del lavado de activos, del narcotráfico, ¿sí? Entonces logramos articular eso también. Y el tráfico de armas, que también era otra cosa que se nos estaba colando a través de las operaciones de comercio exterior, a través de los courier, principalmente nos estaban exportando armas acá al país. Entonces, básicamente eso como a manera general el tema del componente de investigación criminal. Y finalmente, pues el tema del componente intergremial, que me parece a mí fantástico lograr ese acercamiento con el sector privado. O sea, nos abrimos el espacio, incluso creamos un sitio dentro de la Policía Fiscal Aduanera, donde teníamos esos enlaces directos con los gremios. Entonces teníamos la persona, el enlace del gremio, ahí mismo en la Policía Fiscal Aduanera, y tenemos esa información ahí en la mano. Entonces, eso generó también un poco más de confianza y acercamiento. ¿Y qué nos permitió también? Hombre, pues conocer el fenómeno, tener también de la mano la capacitación. Y yo resalto esto, que es importantísimo con el sector privado, la capacitación a las autoridades. Porque ustedes, el sector privado es quien más conoce, y nos dimos cuenta de eso. Por ejemplo, el sector privado invierte mucho dinero
en hacer inteligencia corporativa, en hacer análisis de riesgo, y comenzamos a enterarnos de una cantidad de cosas que estaban ocurriendo y que nosotros las desconocíamos. Para citarte un ejemplo, en el sector textil estábamos desconociendo cómo era realmente esa situación de ya como de filigrana, de ese análisis, de que nos decían, mire, es que cómo va a ser posible que van a importar un rollo de tela y cuando ese rollo de tela vale, obtiene el precio igual a un botón. Eso es absurdo, ¿sí? Entonces, a través de ese tema comenzamos nosotros a tener información y a conocer un poco más. Entonces, básicamente, digamos, me emociona esta parte porque los gremios fue un tema supremamente importante. Yo trabajé directamente en ese grupo y pues fue muy rico, de verdad, que entendernos y ganarnos ese espacio de confianza. No es fácil, porque infortunadamente detrás de todo esto hay el tema de corrupción, hay el tema pues de la falta de credibilidad de las autoridades, pero cuando tú tienes ese eje, ese motor que logra impulsar esos procesos y cuando se transforman en resultados, pues realmente da esa confianza, se materializa. Entonces básicamente hacía un paneo muy general, porque esto tiene pues muchos bemoles y tiene muchas aristas, pero dentro de la experiencia que yo tuve a lo largo pues, de la autoridad aduanera, me atrevo a darles esta explicación, pero que me parece que desde más o menos el 2013 venimos haciendo ese cambio. Y ha sido una articulación y logramos, como dijo Silvia Paula, logramos esa conquista a nivel normativo, porque no fue fácil. El tema de la ley anticontrabando nos dio un poquito más de dientes, pero hace falta muchas otras cosas. Y ya nos vienen unos retos importantes, por ejemplo, el tema del cibercomercio, que es otra cosa que hay que comenzar a analizar y mirar cómo a través de las plataformas nos están utilizando para hacer el comercio ilegal. Y lógicamente, finalizo con eso. Hay algo, pues lógicamente, en toda la premisa de las operaciones de comercio exterior y está la facilitación, ¿cierto? Y esa facilitación tiene que ir de la mano con el control. Pero, ¿cuál es la premisa de la autoridad aduanera? Dice, bueno, usted quiere facilitación, pues pórtese bien como usuario aduanero. Entonces, además usted nos demuestre confianza, pues así mismo los controles van a ser menos restrictivos. Entonces yo creo que es importante eso, ¿no? Que son malos actores que son legales, son malos actores que hacen bien las cosas, pero que infortunadamente una minoría que quiere jugarle sucio al país, jugarle sucio a la competencia desleal, pues hacen que desafortunadamente esa confianza a veces se pierda. Y se pierda sobre todo en algunos sectores que son muy sensibles, ¿no? Sectores que son complicadísimos porque infortunadamente pues el tema de estas organizaciones nunca paran en cambiarnos las modalidades. Entonces, básicamente eso, y pues creo que con esto culmino y pues agradezco este espacio. Gracias, John. De todo lo que has dicho, la verdad es que rescato muchas cosas, porque veo que Ecuador, claro, somos países hermanos y tenemos problemas muy similares, ¿no? Los productos que tenemos que atacar en comercio ilícito son muy similares, con la diferencia de que nuestra legislación y la preparación técnica tal vez de nuestros funcionarios es diferente. También lo veo como una aspiración lo que ha hecho Colombia respecto al comercio ilícito, porque veo que Ecuador podría reunir los elementos para hacer la misma lucha contra el comercio ilícito. Aquí, y creo que eso es algo que lo he visto en muchas aristas a los colombianos en general, es que muchos dejan de lado su ego para ponerse a trabajar por un frente común. Y creo que eso es lo que hace falta en Ecuador. Ya vamos a hablar con María Fernanda la parte del comercio ilícito en Ecuador, pero a breves rasgos y de la experiencia que yo he podido tener con diferentes gremios, cada gremio defiende su postura. Y claro, yo hasta ahora no he visto ninguna sola acción por parte de la autoridad tributaria respecto a que también le concierne el tema del comercio ilícito, porque hay un lavado de activos. Y la policía y la fiscalía, todo el mundo está muy disperso y creo que lo que ustedes han hecho es un gran ejemplo de cómo poder traer al mismo colador a todos los actores que se ven perjudicados por estos actos ilícitos que golpean a la aduana en la recaudación de tributos al comercio exterior, golpean a la tributación, tema de lavado de activos, a la fiscalía, a la policía fiscal aduanera, como tú comentabas, y a los gremios, que al final del día ellos
al verse afectados, también nos vemos afectados todos los ciudadanos, porque ellos tienen que, de cierta manera, mantener su actividad andante. Así que te agradezco, ha sido excelente tu exposición, Johnny, y nos has dado una visión muy, muy clara con Silvia Paula de la normativa y de las acciones que Colombia ha tomado. Así que ahora vamos a hablar con María Fernanda. María Fernanda, desde el punto de vista del contexto ecuatoriano, ¿cómo crees que Ecuador está enfrentando, está combatiendo el comercio ilícito? Bueno, en primer lugar, un honor y un agradecimiento a Sonsoles y a la Cámara de Comercio de Quito por este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. He escuchado tanto a Silvia como a John. La experiencia colombiana, como tú dices, es sumamente amplia. Nos llevan por años realmente a lo que está haciendo Ecuador, pero vamos avanzando. Yo hoy les vengo realmente a hablar sobre mi experiencia directa de cómo ha sido ese combate y cómo las autoridades están enfrentando este comercio ilícito. Voy a compartir la pantalla, que les tengo una presentación. Bueno, ¿cuál es la situación actual del Ecuador en el comercio ilícito? Ya sabemos claramente que es una actividad comercial que no se enmarca en lo regulado y lo establecido por la ley. Y dentro de eso tenemos varias clasificaciones. Tenemos la falsificación marcaria o la piratería lesiva a derechos de autor. Tenemos la comercialización de productos de uso y consumo humano caducados, falsificados o adulterados. Y tenemos el contrabando de productos. Esas tres aristas son las que realmente definen el comercio ilegal en el Ecuador. ¿Cuál es la normativa que estamos aplicando nosotros en el país? Tenemos un artículo 217 que habla sobre productos caducados en nuestro Código Orgánico Integral Penal, cuya pena va de 6 meses a 2 años. Este tipifica la comercialización, distribución, importación, almacenamiento y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos y productos de uso y consumo humano. ¿Qué productos son los que están dentro de este listado de productos de uso y consumo humano? Justamente están medicamentos, dispositivos médicos, alimentos, licores, cosméticos, productos de aseo personal, plaguicidas, cigarrillos. Esos son el listado que está dentro de este listado realmente de productos de uso y consumo humano. Esto lo logramos justamente el año pasado, fue una reforma que se manejó en el Código Orgánico Integral Penal, y tenemos el artículo 217 que tipifica caducados, y tenemos el artículo 217.1 que tipifica la falsificación y adulteración, de la misma manera, de productos de uso y consumo humano. En esta modificación, en esta reforma, logramos que se amplíe la pena de prisión privativa de libertad de 5 años a 7 años. ¿Sí? En el anterior artículo solo tipificaba lo que es medicamentos y solo con una pena de 3 a 5 años. ¿Cuáles son las recomendaciones que hemos dado para combatir con éxito el comercio ilegal de productos de uso y consumo humano? Es decir, con el Código Orgánico Integral Penal. Primero es un trabajo articulado interinstitucional, un trabajo articulado público y privado, que es justamente lo que le he escuchado a John con mucha convicción hablar, de ese trabajo con los gremios, de ese trabajo con la industria. Eso nos falta todavía aquí en el Ecuador. Desarrollar ese trabajo articulado público y privado es lo que tenemos todavía que hacer énfasis en el trabajo aquí en el Ecuador. Capacitación a agentes de control y unidades especializadas de fiscalía y policía, que tampoco las tenemos. Tenemos también un artículo que es el artículo 301, que habla del contrabando. Este da de 3 años a 5 años de prisión. Lo mismo la persona que para evadir el control y vigilancia sobre las mercaderías, cuya cuantía sea igual a 10 salarios básicos unificados del trabajador, es decir, $4,000, realice uno o más de los siguientes temas sancionados con pena privativa de libertad. Aquí están algunos temas relacionados exclusivamente con contrabando. Justamente, ¿qué es lo que pasa aquí? Lamentablemente tenemos una mala valoración de las mercancías, no se hace realmente una muy buena valoración de los productos.
No tenemos peritos acreditados que reconozcan el producto ilegal, que puedan identificar este producto. Realmente se recomienda que se haga una valoración en cuanto a cantidades también del producto que ingresa por fronteras, verificar las normas de calidad INE y determinar la evasión aduanera, ¿sí? Uno de los temas que se está tratando ahorita mucho en el país es la ley anticontrabando. Se han hecho algunas discusiones ya en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, en donde se está hablando de esta ley anticontrabando, pero nosotros desde la academia y con algunos gremios hemos considerado que esta ley no sea solo anticontrabando, sino sea una ley para erradicación del comercio ilegal, ¿sí? En donde se maneje la falsificación, la piratería, el contrabando, el tema de salud pública con medicamentos falsificados y esté dentro de una sola ley. Tenemos también un artículo que es el 208A, que se lo reformó realmente en el 2016, si más no me equivoco. Lamentablemente, cuando entró en vigencia nuestro Código Orgánico Integral Penal, se eliminaron todos los delitos relacionados con propiedad intelectual. Este artículo 208A nuevamente los ingresa, pero lamentablemente las incautaciones que se deben dar con este artículo tienen que superar más de los $60,000 para que esto tenga una sanción con multa económica. No tiene pena de prisión. Estamos justamente buscando una reforma a este artículo. Justamente ahí están las recomendaciones para trabajar con este artículo, peritos especializados de reconocimiento de producto ilegal, reforma al artículo 208A del Código Orgánico Integral Penal y una reforma al Código Ingenios, la emisión de su respectivo reglamento. Lamentablemente, el Código Ingenios no permite la realización de medidas de frontera. Hay formas de hacerlo. Recién en el país se han hecho 1 o 2 medidas de frontera que se han llegado a culminar el proceso, pero no se puede realizar las medidas de frontera realmente porque el Código Ingenios no lo permite y no nos da su reglamento para esta correcta actuación. ¿Qué es lo que hemos encontrado en producto ilícito en el país? Tenemos lamentablemente alimentos que han sido, se puede decir, repintados para poner una nueva fecha de caducidad, como ustedes lo pueden ver en esto. Este es un caso en aduanas que bajo un accidente de los cargadores, el producto cayó al piso y se raspó. Y ahí identificaron que tenía puesta una capa de pintura sobre la anterior fecha de caducidad del producto. ¿Sí? Productos tan semejantes que es necesario cortar la suela del zapato para comprobar la falsificación del producto, porque son exactamente, tienen las mismas características. Lo único que no tiene es la tecnología en la suela del zapato. Baterías que ustedes también las deben ver, ilegales, usadas ampliamente, que contienen sustancias químicas volátiles que ponen en riesgo al consumidor. Cigarrillos sin ninguna advertencia sanitaria, como ustedes pueden ver, el del lado derecho no tiene la alerta sanitaria y el del lado derecho es el legal que sí tiene la alerta sanitaria en el Ecuador. Productos que ingresan de contrabando para piratear señal de la televisión paga, lo hay realmente en magnitudes increíbles. Fábricas clandestinas de licores envasados en botellas recicladas. Esto pasa en todos los países de Latinoamérica y tenemos ya casos importantes aquí en el país. Alimentos que ingresan al país al granel bajo contrabando como arroz, maíz, avena, fideo, que lamentablemente son reempacados en fundas recicladas de productos producidos en el país. Ustedes ven en esta imagen, están los quintales a granel de los productos, pero en el suelo están las fundas recicladas de los productos con marca que se comercializan aquí en el país. Medicamentos caducados y reetiquetados en el país. Este es un caso de un medicamento para terapias intensivas. Eso lo encontró aquí reetiquetado, cambiaron
el registro sanitario, cambiaron la fecha de caducidad del producto. ¿Qué es lo que ingresa al país? Al país ingresa producto de contrabando, pero en el país se lo reempaca o se lo reetiqueta. ¿Y qué nos da? Que realmente se comercializa producto adulterado. ¿Cuáles son las buenas prácticas y los avances que tenemos en Ecuador? Que hay que decirlo. Hemos trabajado mucho en la articulación interinstitucional. Una de las principales experiencias que ya les voy a contar adelante es justamente un trabajo articulado entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario. Esta articulación nos ha llevado a tener dos ejemplos de operativos muy grandes en el país. El primero, el operativo Fármaco 1, en donde se incautaron 3 millones de tabletas, fue en la ciudad de Quito. Este caso nos llevó a tener la primera sentencia en el país con el artículo 217 sobre falsificación de medicamentos. Y el operativo Fármaco 5, que también fue Fármaco 4, que también fue un trabajo articulado entre todas las instituciones, en donde tuvimos 9 detenidos y ahorita ya existen 2 sentenciados con 5 años de prisión. Este caso fue antes de la reforma que se emitió ya a finales del 2019. Ustedes pueden ver en esta imagen, esos son los quintales de tabletitas y cápsulas que estaban almacenados en una bodega, en quintales. Pueden ver ustedes la magnitud de lo que se incautó. Este caso fue en Cuenca. Otra buena práctica es la cooperación autoridad-academia. Hemos trabajado mucho en cambios de legislaciones, en el artículo 217, la falsificación de medicamentos, en el 2014, el artículo 217 y 217.1, que es la reforma del COIP, que lo trabajamos desde el 2016 y fue ya aprobada a finales del 2019. Una cooperación también autoridad-academia con el sistema de denuncias 1-800 delito, que lo hemos estado trabajando para los casos justamente de falsificación de medicamentos. Más de 1,500 funcionarios capacitados entre policías, fiscales, jueces, técnicos del ARSAC, técnicos de la SENADE, técnicos del SENADI, pero creemos que hay mucho por hacer. Aquí necesitamos mucho más el tema de capacitación y justamente es uniendo esfuerzos con el sector privado. Operación Autoridad Industria Academia, hemos logrado hacer hace poco más de un mes la entrega de un manual de operaciones contra el mercado ilegal de telecomunicaciones. Se lo desarrolló con DirecTV, la Universidad de los Hemisferios, y fue entregado a las más altas autoridades del país, justamente para que tengan herramientas de cómo combatir la piratería de telecomunicaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que siempre trato de difundirlas para este tipo de trabajo combatiendo el comercio ilegal? Es primero, trabajar en una correcta articulación interinstitucional, expedir reglamentos, manuales, instructivos, procedimientos de identificación por medio de cooperación pública, privada y academia. Eso es fundamental para nuestra legislación y tener leyes que realmente amparen a las víctimas de estos delitos. Consolidar la información de todos los agentes de control para tener cifras reales, que eso es una falla lamentable en el Ecuador. No tenemos cifras reales de lo que está pasando. Cada institución del Estado, el SRI, el ARCSA en tema salud, agrocalidad en tema agroquímicos, tienen cifras dispersas. No logramos tener consolidada una información real de lo que realmente está fallando en el país y está ingresando producto ilegal al país. Implementar y fomentar políticas públicas de prevención y difundir una cultura de legalidad es sumamente importante. Crear comisiones técnicas en donde participe activamente el sector privado y la academia. Declarar mercancías sensibles, especialmente a los productos con potenciales riesgos a la salud, que son los productos de uso y consumo humano.
Implementar un sistema integrado de denuncias para la ciudadanía y para el sector empresarial, que lo tenemos con el 1-800, pero hay que difundirlo. Definir a la autoridad competente para implementar mecanismos de trazabilidad de productos, que lo estamos trabajando en este momento. Las autoridades están trabajando en incorporar al país en el sistema de trazabilidad de medicamentos y dispositivos médicos. Y realmente, como último mensaje, es ese trabajo articulado entre el sector público, el sector privado y la academia. Creo que es fundamental. La experiencia colombiana que tiene sobre este trabajo articulado es inmensa y creo que es importante reflejarnos en eso. Conocer su experiencia es fundamental y creo que muchas de las cosas que hemos hecho aquí en el país y que yo he impulsado realmente para que se hagan ha sido con la experiencia colombiana, con el trabajo que han tenido ustedes para el desarrollo de su país. Esperemos que esto siga. Yo creo que vamos en buen camino, vamos dando pasos que nos permitan realmente trabajar combatiendo este mercado ilegal, pero necesitamos mucho más apoyo. Necesitamos el apoyo de las cámaras, de los gremios, del sector industrial y de la academia, por supuesto, que siempre está atenta para apoyar en estos temas. Gracias. No sé si quedó claro o necesitan algún dato adicional. No, muchísimas gracias, María Fernanda. Realmente que has dado un contexto general de cómo se está manejando en Ecuador. Creo que incluyéndome, muchas de las personas que estamos en el medio no sabemos todo lo que se está haciendo, porque justamente lo que hablábamos, no hay una desmembración de comunicación entre varias instituciones que no nos permiten conocer todo. Entonces, dentro de las preguntas que tengo de varias personas, incluyéndome, me gustaría, les voy a hacer una pregunta, puede contestarla quien sea, vamos a hacer unas 2, 3 preguntas. Me gustaría tal vez que John o Silvia lo hablen desde la parte colombiana y María Fernanda, si quiere, puede reforzar desde la parte ecuatoriana. Porque ustedes lo que estaban comentando anteriormente respecto a cómo la normativa colombiana ha permitido tener ya calificados o identificados este tipo de diferentes operadores de comercio exterior y poder ponerles un riesgo alto, medio, bajo, ya los tienen en un sistema de riesgo. Pero, ¿qué pasa con los informales? O sea, en Ecuador existe, por ejemplo, hay sectores especiales donde se encuentra, o sea, uno sabe dónde ir a buscar la mercancía falsificada, la mercancía de contrabando, son lugares especiales que están a los ojos de todos. Entonces, ¿de qué forma ha tratado Colombia, y bueno, sí, María Fernanda quiere reforzar la parte de Ecuador, pero ¿de qué manera Colombia ha tratado a los informales, a estas personas que no se identifican ante la administración aduanera tributaria y que simplemente utilizan ciertos mecanismos de agache, como decía John, y sus mercancías se ven en todas partes? Bueno, Sonsoles, creo que el indicado es John para contestar esto, pero básicamente, pues no es un secreto, nosotros también tenemos esas zonas donde están esos informales, popularmente llamados San Andresitos, en donde uno sabe que encuentra las mercancías o se presume que dichas mercancías son de contrabando y otros tantos lugares. La aduana puntualmente hace programas de fiscalización periódicos en compañía de la Polfa para atacar esa informalidad. Y adicionalmente tú dijiste un tema, creo que muy importante dentro de tu pregunta, dentro de tu reflexión, es en ese sistema de gestión de riesgos están los formales. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, ese sistema de gestión de riesgos le juega en contra de esos formales. ¿En qué sentido? Porque ese sistema de gestión de riesgos está alimentado por el buen y mal comportamiento de los usuarios. Y el mal comportamiento no siempre es fraude. Son errores formales, son errores sin intención, son errores de buena fe. Y esos errores le juegan en contra a todos los formales. ¿Por qué? Porque me alimenta ese sistema de gestión de riesgos de forma negativa cuando el informal está realizando actividades delictivas
sea porque es el que está ingresando de forma errada la mercancía en contrabando, o sea por el que la está comercializando, y él no existe dentro del sistema. Mientras que si yo simplemente, yo que soy totalmente formal, realizo mi actividad totalmente formal, me equivoco, ese error me cuesta. Con la gravedad que yo no sé cómo estoy calificada, como por, pues, con lo que les mencionaba de la reserva establecida en la última reforma tributaria, porque se entiende que va en contra de la seguridad nacional, por lo tanto la información no me la suministran. Yo puedo estar calificada mal, ser totalmente legal, creer estar haciendo bien las cosas, haber cometido ciertos errores involuntarios o por desconocimiento, pero no por fraude, y estar siendo mal evaluada y mal calificada dentro del sistema. Listo, gracias Silvia. No sé si yo quisieras agregar algo. Bueno, nosotros, te hablo como dos experiencias que tuvimos. Uno en un sector hacia la parte norte del país, donde una influencia bastante compleja del contrabando de gasolina. Había un municipio especial ubicado donde infortunadamente cerca del 70% de los habitantes se dedicaban al comercio ilegal de ese producto. Entonces, pues se trató y arrancó un proyecto que era de reconversión laboral. Entonces, se cogió el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y Energía, la Policía Nacional, y se comenzaron a hacer unas mesas de trabajo con los mismos vendedores informales. Entonces, tratamos de buscar unos proyectos productivos a través de las instituciones, de los mismos entes territoriales. Se involucró la gobernación, la alcaldía del municipio para que se generaran otras fuentes alternas para el tema de poder, pues de una otra manera, buscarle otra alternativa a estas personas que tradicionalmente pues han vivido ese comercio ilegal. Pues conozco de varios casos exitosos. También se comenzó a replicar a nivel país ese tema de reconversión laboral, donde se involucró incluso instituciones educativas públicas, por ejemplo el SENA, que es un centro de enseñanza técnico, para que se dieran algunas facilidades y cursos a estas personas para darle otra oportunidad de trabajo. Obviamente, pues esto no es nada sencillo, porque esto demanda pues una sinergia de múltiples instituciones, de múltiples factores, pero creo que se comenzó a generar algo diferente, porque pues indudablemente este comercio informal y legal pues nos ha generado múltiples situaciones complejas, no solamente pues en el tema de la competencia desleal, sino también pues en el tema de evasión de impuestos. También se converge otro tema de la invasión del espacio público. Hasta ese tipo de cosas nos hemos tenido que enfrentar. Entonces, no ha sido una tarea fácil, pero ha llegado como a buscar esa alternativa. Y otra estrategia que se empleó fue pues llegar al punto de los semilleros de legalidad. Es buscar en algunas instituciones educativas, llegarle a los jóvenes, a los niños, y darle un poco de cultura sobre el tema de legalidad. Decirle, mire, no compre ilegal. Venga, conozca qué pasa cuando usted compra un producto ilegal. Usted se está sometiendo a que, infortunadamente, a usted lo estafen, o en el caso, por ejemplo, en el tema de los productos que son de consumo humano, pues pueden llegar incluso hasta generar un daño en esa persona. Entonces, estamos generando también esa cultura a través de los más pequeñitos para que ellos nos puedan ayudar a transmitir a las personas y a las futuras generaciones, pues un cambio, ¿no? Pues no es fácil porque, pues, infortunadamente, este tema no somos ajenos a ello. El comercio ilegal tiene una situación bastante compleja y, pues, a pesar de los controles, ¿no? Porque se hacen controles, se han intervenido esos puntos, pues, digamos que al final de cuentas lo que no se quiere es llegar al último, pues, el pequeño comerciante, al pequeño distribuidor que finalmente termina golpeado por el tema de estar comercializando ese tipo de productos, y nos lo estamos convenciendo para que busque un cambio, ¿no? Entonces, la idea también es llegar a esos puntos, a esa cadena, como yo te lo dije en la presentación, identificar esos eslabones de la cadena del comercio ilegal. O sea, ¿qué nos sirve atacar? O sea, no podemos llegar ya pues a la parte final de ese eslabón, que es el más complejo y el que, infortunadamente, ¿qué nos deja? Pues que haya protesta social porque se intervienen en esos puntos, haya pues los mismos comerciantes se tomen las vías de hecho, en fin. Y eso pues genera un desgaste que infortunadamente pues
no le hace bien a ninguna parte, ni al país, ni a los comerciantes, ni a nadie, ni a las instituciones. Entonces, es llegar a ese punto del eslabón de la cadena de contrabando, de intervenir, o sea, llegar a ese punto para cercenar el ingreso o el punto donde se está llegando, o donde se fabrica, donde se almacena, donde se distribuye, a llegar a esas bodegas donde realmente se acopian esas mercancías ilegal y no permitir que lleguen a ese comercio informal. Entonces, yo creo que pues, de ese lado podemos nosotros llegar a buscarle una solución a un problema que es bastante complejo. Gracias, John. Sí, realmente el comercio ilícito siempre se está reinventando. O sea, aparece la tecnología y se reinventa. Entonces, claro, ellos siempre están un paso más adelante de lo que nosotros estamos y porque no sabemos cómo va a ser su siguiente movimiento, cuál va a ser su siguiente innovación. Entonces, es correcto lo que tú decías. Sí, siempre es complejo porque la normativa se hace para el momento en el que estamos presentes. El día de mañana, como explicaba María Fernanda, ahora en Ecuador hay esos sistemas de piratería de señal para que personas puedan acceder a, no sé, a canales internacionales sin tener que pagarle a una suscripción. Y eso es una nueva forma porque seguramente en los 90 no existía. Entonces, no sé, María Fernanda, si quisieras acotar algo más de lo que estábamos ahorita hablando. Sí, gracias, Sonsoles. Concuerdo mucho con John y con Silvia. Las autoridades hacen esfuerzos, o sea, realmente no podemos negar de que las intendencias de policía están trabajando muchísimo en todas las provincias del país combatiendo el mercado ilícito. Pero si realmente no llegamos a la población a concientizarle de que no se debe consumir el producto ilegal, de que es un delito contra la salud pública, realmente no vamos a llegar a nada. Yo vi con gran satisfacción el día de hoy, creo que es la primera vez en el país que una compañía lanza una campaña sobre la falsificación de medicamentos. Es importantísimo. La población tiene que conocer de que existen medicamentos falsificados circulando en el país. Tiene que conocer y tiene que aprender a identificarlos y tiene que ser consciente de que corre peligro su vida. Y eso es lo que se debe hacer. Justamente eso es a lo que llamamos, a que la industria privada se una a esta lucha y comience a poner también su trabajo para incorporar este tipo de campañas de concientización de la población. Creo que es lo más importante en el trabajo de la lucha contra el mercado ilegal. Tenemos, lamentablemente, cigarrillos ilegales que los venden en las esquinas de los colegios y de las universidades. Estamos realmente inundado el país completo de cigarrillos ilegales. Y claro, las autoridades podrán a lo mejor actuar, combatir, tratar de ir contra esos focos que las autoridades llegan con investigaciones a dar, pero si la población no está consciente del daño que puede hacer ese tipo de productos, lamentablemente todos los esfuerzos quedarán en nada. Ese realmente sería mi mensaje, Sonsoles. Gracias, María Fernanda. Sí, o sea, solamente para que ustedes en Colombia conozcan la gravedad del asunto de los cigarrillos, 7 de cada 10 cigarrillos que se consumen en Ecuador son de contrabando y vienen de China y de India. O sea que tenemos un contrabando en cigarrillos, en licores, en medicamentos, en textiles y demás. Yo no sé si ustedes vieron, pero me pareció curioso y lo quería compartir. En algún momento, viendo comercio ilícito, salió o vi un video sobre Jackie Chan en China cuando salía una turista con unas carteras falsas. ¿Qué es lo que hacía y por qué se hizo esta publicidad? Porque el gobierno chino quería darle a entender que ellos, por más de que habían 500 fábricas que estaban haciendo copias de las carteras de marca, ellos no lo aprobaban. Y de hecho, pues si te encontraban con la cartera falsificada, te la tenían que quitar, te la incautaban. Entonces, me parece que eso fue de manera cómica, un esfuerzo educativo por parte del gobierno y que hizo muy bien, porque sé que eso llegó más que al turista, llegó al propio ciudadano chino
donde decidió y comenzó a darle vergüenza, y todos deben de saber que los chinos no tienen cosas falsificadas, ellos son las personas que usan todo de marca real. Entonces es curioso ver esa dicotomía que existe entre las cosas falsificadas y las cosas originales. Y bueno, antes de cerrar, quería hacerles una última pregunta en Colombia respecto a lo que María Fernanda estaba hablando en medidas de frontera, porque eso me parece sumamente interesante. Ecuador antes podía hacer las medidas en frontera sin ningún problema, antes que existe el Código Ingenios. Ustedes en Colombia, ¿cómo se dan las medidas en frontera? O sea, si las llaman de la misma forma, yo sé que en Perú sí las llaman de la misma forma, pero ¿ustedes cómo han visto, sobre todo tú, Silvia, que estás en el libre ejercicio actualmente, la efectividad de una medida en frontera? Pues esas medidas se desarrollan básicamente, volvemos al tema de acuerdo al perfilamiento de riesgo de la mercancía y de la frontera. Por ejemplo, ha habido medidas bastante fuertes y han tenido éxito. No sé, pues, no sé si un gran éxito o un poco de éxito, eso depende del ojo del que se vea. El tema del contrabando del arroz. En materia de arroz ha habido bastantes medidas con Ecuador relacionadas por el contrabando del arroz, porque nosotros somos productores de arroz y hay contrabando de arroz, entonces es muy fácil llegar a ocultar el origen de dicho arroz. Con Venezuela, por ejemplo, una de las tipologías que así suene divertida, se evaluó hace unos años que se estaban dando, era el movimiento circular de ganado. Ese movimiento circular de ganado, o sea, la vaca mareal entraba y salía de Venezuela, ese movimiento circular de ganado conllevó a tipologías en materia de lavado de activos y a control, porque ese movimiento no solo llegaba a generar un movimiento errado y falso en las estadísticas, sino un movimiento de divisas que no correspondía a la operación de comercio exterior que se estaba efectuando. Estábamos hablando de la misma vaca que entraba y salía. Entonces, ¿cuántas veces una misma vaca puede entrar y salir? ¿Y cuántas veces puede llegar a haber movimiento de divisas relacionado con esa misma vaca? Entonces, ha habido diferentes investigaciones, diferentes programas de fiscalización, todos basados en perfilamiento de riesgo. Y estos son algunos ejemplos de la frontera nuestra con Venezuela y de la frontera con Ecuador. Otro problema del cual yo creo, por su experiencia con La Guajira, puede profundizar, no lo sé, es el tema del combustible con Venezuela. No es para nadie mentira que en Venezuela el combustible es mucho más económico que en Colombia, entonces el contrabando de combustible en la frontera con Venezuela es uno de los dolores de cabeza de esa frontera. Muchísimas gracias, Silvia. No sé, John, ¿quisieras agregar algo sobre las medidas en frontera? Sí, no, pues, de pronto aquí como complementar lo que Silvia estaba diciendo, pues sí, es que, bueno, infortunadamente tenemos, y yo te lo decía al principio, tenemos un tema complejo de la porosidad de nuestras fronteras. En cuanto, por ejemplo, con Venezuela, en la Guajira solamente teníamos un paso formal y legal, que es en el sector de Paraguachón. Pero resulta algo, digamos que algo simpático del tema era que había una línea entre la frontera, entre los controles de aduanas de Colombia, India y Venezuela, que llamaban o se llamaban la tierra de nadie, 214 metros, donde, o sea, la frontera nuestra estaba en este punto y a 214 metros estaba la autoridad venezolana. Y en ese punto, pues, digamos que no había ese control. Y eso, pues, de una otra manera facilitó ese tema del contrabando de combustible tremendo. Tuvimos, incluso se documentó hasta por History Channel, las famosas o mal llamadas caravanas de la muerte, en donde se lograban tener más de 100 vehículos de gran capacidad, quienes venían por trocha y se evadían los puestos de control de las diferentes autoridades y la llamaban las caravanas de muerte porque infortunadamente ellos no le paraban a nadie. O
sea, su meta era llegar al punto donde tenían el acopio y el que se la atravesara se lo llevaba. Entonces, eso pues, digamos que ahorita por la crisis de Venezuela y pues todo el contexto que ha pasado, hemos tenido una reducción de ese combustible o ese ingreso de combustible en el país. No deja de darse, yo estuve, bueno, el año pasado estuve allá, sobre todo en esa zona de frontera, estuve allá en Uribia, en Maicao, que son pues zonas de régimen especial aduanero, que también pues eso abre otro capítulo también interesante, pero para este contexto pues en tema fronterizo sí que ha sido complejo. Nosotros hicimos un esfuerzo muy importante, fue de buscar ese acercamiento con las autoridades del otro lado a través de los centros binacionales de intercambio de información y pues en principio, por ejemplo, para el lado venezolano se comenzaron a articular ciertas informaciones. Ese caso que nos hablaba Silvia también, pues se articuló un proceso investigativo acá en Colombia, donde se dieron unas capturas, donde se logró efectivamente establecer que había una organización detrás de ese ilícito, y del lado venezolano pues se le impartió la información. O sea, nosotros transmitimos dentro de esa proceso de investigación, detectamos que del otro lado pues había esa estructura también que era la par de acá, y pues que era ese negocio ilícito. Por el lado venezolano, pues, como he dicho, pues hasta el momento, donde yo tengo conocimiento, se ha efectuado esos centros binacionales de intercambio de información que ha permitido poder articular esfuerzos en conjunto, hacer sinergia para poder evitar de una u otra manera que, pues, a través de, teníamos una situación con el Acuerdo Esmeralda, donde tú sabes que pues ahí en zona de frontera hay un comercio que se permite de ciertos productos, el cual tiene un tope, y pues infortunadamente a través de ese acuerdo había gente que se estaba comenzando a recircular mercancías. Entonces detectamos por allá un vehículo que se iba cargado con 30 personas desde Colombia, llegaban a Ecuador, y cada uno pues decían que eran gente desconocida, pero eran todos en torno a una organización delincuencial. Y entonces cada uno pues traía su tope, el bus lleno de productos, pero entonces cuando llegaban acá al lado colombiano, entonces los acopiaban, y pues lógicamente ya teníamos pues el tema complejo del contrabando. Entonces el esfuerzo ha sido, digamos que de las diferentes autoridades, ha sido importante en tratar de buscar ese acercamiento para poder hacer sinergia, porque infortunadamente pues de nada sirve nosotros tener medidas y hacer controles y sin que pues tengamos la receptividad del otro lado. Logramos nosotros, por ejemplo, antes de la crisis con Venezuela, logramos identificar en conjunto pasos ilegales que conectaban entre Colombia y Venezuela. Lo mismo, ese trabajo también se hizo con Ecuador, y se lograron identificar puntos donde debíamos ubicar las dos autoridades de control aduanero para que, pues, lógicamente irle cerrando un poco el espacio para que no fuera tan fácil el ingreso ilegal de mercancías. Entonces, eso quizás es como la cosa que se debe entrar a ponderar, ¿no? Pues, si hay una buena comunicación, si hay a través de las diferentes autoridades binacionales, se pueden lograr, pues, de una manera, hacer un control más efectivo. En eso, pues, es lo que te puedo aportar. Gracias, John. María Fernanda, respecto a las medidas en frontera en Ecuador que nos comentaste anteriormente que solamente ha habido efectividad en 2 debido a la falta de normativa que hay actualmente. No sé si quisieras muy brevemente explicarnos cuál es el cuello de botella que hay en Ecuador para las medidas en frontera. Sí, justamente eso les quería más o menos comentar. Las medidas de frontera realmente es una acción administrativa que lo que evita es que ingresen al país productos violatorios de derechos de propiedad intelectual, sean falsificación marcaria o sea en derechos de autor. Eso es lo que realmente conlleva una medida de frontera. Lamentablemente, lo que está sucediendo en el país es que no se tiene, la SENAE y el SENADI no llegan a un acuerdo de quién es el titular para ejercer esos derechos en el país. ¿Qué autoridad ejerce la medida de frontera y quién va a actuar en el momento de que una mercadería ilegal que infringe derechos de propiedad intelectual ingrese al país?
Eso es justamente lo que estamos buscando para que el reglamento del Código Ingenios lo aclare y logre hacer una actuación real de las medidas en fronteras acá. Los titulares, lamentablemente, desconocen de la información cuando llega un producto ilegal al país. No tienen cómo identificar, cómo saber si un producto ilegal de su marca, de su producto, está ingresando al país. Y esa comunicación es la que lamentablemente está fallando para que se den las medidas de frontera. La SENAE no puede comunicar a los titulares de las marcas y a sus representantes legales, y el SENADI tampoco lo hace. Entonces, las medidas de frontera no se llegan a dar. Lamentablemente no tenemos tampoco un registro de marcas en la SENAE, no hay un registro correcto de las marcas para que la SENAE pueda actuar también en contra de la mercadería ilegal, y eso también es lo que se le está pidiendo a la autoridad aduanera, justamente, que se proceda a tener un registro de marcas dentro de la institución para un correcto control de la mercadería ilegal. Sonsoles, qué pena. Con relación a este tema marcario, Colombia, por ejemplo, incorporó dentro de la regulación aduanera, con sus tantas modificaciones que hemos tenido en los últimos años, un capítulo específico de propiedad intelectual. Y de esa misma forma incorporó como medida cautelar una medida cautelar que se llama suspensión de la operación aduanera. Y esa suspensión de la operación aduanera, es decir, de la operación de importación, de exportación, se suspende mientras se determina, se suspende cuando hay inquietud o duda de una falsedad marcaria. Y se suspende mientras dura esa investigación que obviamente no está en cabeza de la DIAN, sino de la autoridad competente y del juez competente. Pero, y esa medida cautelar se puede abrir, ya se puede aplicar por parte de la autoridad, ya sea de oficio o ya sea por solicitud del interesado, que es el titular de marca. Y ese titular de marca, ese interesado que solicita la medida cautelar sobre la operación de un tercero, debe constituir una póliza una garantía para garantizar cualquier daño o perjuicio que se llegue a generar a ese tercero en caso en que no haya tal violación marcaria. Y sí existe, no podría yo asegurar en qué grado, pero sí existe una comunicación bastante interesante y bastante sólida entre la administración y el particular para temas marcarios y temas de propiedad intelectual. Interesante, y creo que justamente lo que María Fernanda estaba tratando de resaltar, de que hay una barrera de comunicación entre el interesado, la aduana y la institución encargada de propiedad intelectual, que en Ecuador se llama SENADI. Al no haber esa integración, o que la normativa permite esa integración, entonces no se pueden hacer ese tipo de controles que antes eran bastante efectivos. Yo recuerdo haber tenido algunos casos de importadores que traían de China, por ejemplo, mochilas de princesas de Disney, que no tenían la licencia y tenían que hacer la separación de la mercancía, por ejemplo. Y podían recortar las princesas de la mochila y seguir usando las mochilas sin ningún problema. Y esas medidas en frontera en ese momento sí funcionaban. Actualmente, claro, tenemos el problema de que al no haber esa comunicación, esa normativa que viabilice este canal, pues claro, ahorita entra no de agache, sino que entra lícitamente las mercancías que son, que tienen este tinte ilícito. Quisiera agradecerles de parte de la Cámara de Comercio de Quito, del capítulo Ecuador ICC y de Comex SC, el haber compartido esta tarde con nosotros. Creo que ha sido un conversatorio extremadamente rico en información para conocer todas las personas que hacemos Ecuador, hacemos operaciones de comercio, saber qué está pasando en nuestros países vecinos, cómo lo están combatiendo, qué estamos haciendo en Ecuador. Pensamos que Ecuador no hace nada, pero realmente ya María Fernanda nos ha demostrado que Ecuador está haciendo acciones, que hay que hacer mucho más, que hay que seguir impulsándolo y seguir estando atrás para que las autoridades
sigan dándonos sus aportes. Ahí creo que también, como decía María Fernanda, en Ecuador hay un largo camino que recorrer, hay mucha capacitación que hacer, y pues siempre viendo a los vecinos es más claro saber cuál es el camino correcto a seguir. Quiero agradecerles una vez más, espero tenerlos pronto para seguir compartiendo opiniones, así que muy buenas noches a todos los que nos escucharon y gracias por haber estado con nosotros a los panelistas. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Sonsoles, por la invitación. Un abrazo para todos. Gracias, Sonsoles, igualmente. Muchas gracias. Saludos, John y Silvia. Un abrazo. Bueno, gracias, Sonsoles. Igualmente, pues muy rico y esperamos poder seguir compartiendo ese tipo de escenarios. Chao, hasta luego. Chao, que estén bien. Gracias.